Hola, ¿qué tal familia? Qué bendición poder estar este miércoles, mitad de semana, compartiendo nuestro devocional. Ya estamos avanzando en el libro de los Salmos, estamos ya en el capítulo 40 de este libro. Se nos ha ido bien rápido y estoy muy emocionado por poder compartir este miércoles lo que Dios tiene para nosotros. Espero que los devocionales estén siendo una bendición para ti, igual que para mí. Y bueno, el día de hoy estaremos en el Salmo 40 y 41, pero únicamente leeremos una parte del 40. Dándote un poquito de contexto, este salmo tiene relación con el Salmo 37, el Salmo 38 y el Salmo 39. En el Salmo 37, si recuerdas, David nos hablaba de no desesperarnos ante la prosperidad de los malvados. David nos habla de no ser desesperados. En el Salmo 38, David habla sobre la crítica que tiene en su vida y cómo él guarda silencio. En el 39 nos habla sobre su dolor en medio de la espera, en medio de la prueba ante Dios, su dolor ante Dios. Y en este capítulo 40 vamos a ver cómo David es salvado por Dios, cómo David empieza a expresarse de Dios. Pero también quiero que sepas que este es un salmo mesiánico. En este salmo David recibe una revelación de Jesús y él comienza a escribir en una representación de lo que Cristo va a venir a hacer a esta tierra. Entonces estoy muy emocionado, hay mucho que sacar de aquí. Esperemos que el tiempo nos dé y empieza de esta manera. Dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. David nos empieza a decir: pacientemente esperé a Jehová. Y esto es importante porque nos dice que no esperaba una respuesta, no esperaba una victoria, no esperaba algo, esperaba a alguien. Y es bueno preguntarnos: ¿a quién esperamos en medio de la prueba? ¿A quién esperamos en medio del tiempo difícil? ¿Esperamos al doctor? ¿Esperamos al banco a que haga un cambio? ¿Esperamos al abogado que pueda ganar un tema, un juicio? David esperaba a Dios, esperaba a Jehová. No sabemos por cuánto tiempo exactamente, pero lo hizo pacientemente. Después dice: se inclinó a mí y oyó mi clamor. Como un padre se inclina a escuchar a su pequeño hijo para ayudarlo, así él sintió que Dios se inclinó a él a escucharle. Dice: me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. El lodo cenagoso es una tierra o un piso inestable sobre el cual no podemos construir absolutamente nada. De hecho, entre más te muevas, peor te va. Te hundes y te hundes y te hundes. Y así es cualquier otra cosa fuera de Dios, familia. Fuera de Dios, lo que agarremos como base, lo que agarremos como nuestra verdad absoluta de la vida, va a caer y va a moverse como el lodo cenagoso. Y es interesante detenernos a leer esta frase porque dice: me hizo sacar del pozo de la desesperación. Es como si alguien hubiera mandado a un guardia a sacar a David de un lugar. Entonces Dios tenía a David en ese lugar y Dios era perfectamente consciente de dónde estaba David. Yo quiero que hoy pienses eso. Dios sabe perfectamente dónde estás parado. Dios sabe dónde estoy. Dios sabe dónde estás tú. Y no es como que Dios tuviera que regresar a su oficina celestial y ponerse a revisar sus
registros y acordarse dónde estaba David. No, Dios lo conocía perfectamente y Dios sabía por dónde estaba pasando David, y bastó solo una orden, bastó solo una palabra, que él dijera: sáquenlo y tráiganlo. Dice más adelante: puso mis pies sobre la peña, sobre una piedra. Y esto no es otra cosa más que Cristo. Esto es que puso sus pies sobre la roca, que luego más adelante vemos a Jesús que hace esta comparación, ¿no?, de la casa que fue construida sobre la arena y la que fue construida sobre la roca, que es el mismo. Entonces dice David cómo Dios lo saca por la voluntad de Dios del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación. Más adelante nos dice David: has aumentado, oh Dios, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Y muchos pensamientos son los que tiene Dios hacia nosotros. Yo quisiera invitarte a que nos detuviéramos esta mañana un momento a pensar en todo lo bueno que ha sido Dios con nosotros. David dice: es innumerable la cantidad de milagros. Dios es tan bueno que es imposible contar y acordarnos de todo el bien que ha hecho desde nuestras vidas. A lo mejor Dios te salvó desde el vientre de tu madre. A lo mejor Dios te salvó de un accidente. Dios te salvó de malas amistades, de malas decisiones, para que el día de hoy pudieras escuchar su palabra, para que el día de hoy pudieras reconocerlo como Dios. Es más, Dios es tan bueno que hasta lo malo que otros nos hacen lo transforma en bueno. Dios es tan bueno que nos ama de esta manera. Es imposible contar los milagros de Dios. Es imposible enumerar todo lo que Dios ha hecho y lo que seguirá haciendo en nuestras vidas. Y eso debería llenarnos de expectativa, porque eso quiere decir que Dios tiene planes, que Dios tiene propósito en nuestras vidas. Después aquí comienza una parte del 6 al 8 que tiene un subtítulo llamado La llegada del siervo. Y aquí es donde se ve claramente que este es un salmo mesiánico. Nuevamente es una referencia al Mesías o a Cristo Jesús. Y comienza diciendo David: sacrificio y ofrenda no te agradan. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Este salmo se cita en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículos del 5 al 10. Y aquí Pablo nos habla en Hebreos de la insatisfacción que Dios siempre tuvo de los rituales y de las ceremonias y de los sacrificios de animales por el perdón de pecados. ¿Y esto por qué era? Porque la gente ya deliberadamente pecaba. La gente ya deliberadamente sabía que se iba a poner a cuentas con Dios con una ceremonia o llevando cierto animal. Entonces Dios ya no toleraba ese corazón. Dios ya no podía con este corazón. Entonces por eso comienza este salmo diciendo: sacrificio y ofrenda no te agrada. Holocausto y expiación no has demandado. O sea, Dios ya no quiere eso. Pero luego dice: entonces dije, he aquí vengo. Y ese es Jesús diciéndole al Padre: aquí estoy yo. En otras versiones dice: he aquí me has dado un cuerpo. Es decir, el verbo de Dios se hizo carne. Es Juan, lo que nos dice Juan: el verbo se hizo carne. Y Él vino a satisfacer todo lo que el Padre había pedido. Por eso dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Jesús ha tomado ese lugar de sacrificio. Jesús ha tomado ese lugar de expiación y lo ha tomado por ti y por mí. Se hizo sacrificio para nosotros.
Y yo quisiera que esta mañana pudiéramos darle gracias a Dios, porque todo lo que Él nos da en Cristo es inmensurable, porque todo lo que Él nos ofrece en Cristo Jesús no tiene contabilidad, no tiene medición. La bendición de tener a un Salvador en nuestras vidas lo ha cambiado todo. Yo quisiera que diéramos gracias a Dios por esto, gracias a Dios por su salvación, gracias a Dios porque la palabra vino a este mundo a satisfacer el deseo de Dios. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias porque tu palabra es tan rica, es tan abundante, Señor, en sabiduría, Dios. Y hoy queremos tomar lo que has hablado a nuestras vidas, Dios. Hoy queremos darte gracias por la vida de Cristo, Dios, por tener ese gran regalo, Dios, por haber sido sacados del lodo cenagoso y haber sido puestos en Cristo Jesús, nuestra roca firme. Señor, estamos agradecidos y hoy los celebramos y te damos infinita gloria a ti, Dios, por lo que has hecho. En el nombre de Jesús. Amén y amén.